información y que venga cuando quiera, porque los doctores son todos y no cumplen con sus obligaciones. Yo soy muy informativo, porque mi arma de combate es esta. Soy Hades, el dios del inframundo, que Zeus me ha permitido venir aquí a arreglar unas cuantas cosas. Zeus conoció a Jesús Montesinos en un libro de Juan Benet que se llama El viaje al infierno, donde me trata muy mal Benet porque dice que yo le había puesto los cuernos a Persénofe y por tanto me condenaron hasta solo 6 meses con ella. Y entonces Zeus, que ya me odiaba de antaño, pues se vengó de mí. Ahora hemos firmado una paz, entonces me han dedicado a hacer estudios de la raza humana. Y Zeus me ha dicho, vete allí, mira lo que pasa. La gente se está suicidando, la gente entra en depresión, la gente tiene ansiedades, tiene unos problemas de salud mental terribles y que derivan en el suicidio. Y creo que hay un problema de soledad muy grande, que permite muchas cosas. Así que, por favor, mira a ver lo que... Y aquí me alojé, y ando dando vueltas por aquí porque tengo que hacer méritos. Si hago buenos méritos, Zeus me manda a una casita peñagrosa, que hace más frío que el inframundo este del carajo, que hace mucho calor, estamos siempre quemados. Bueno, pero para contarles de qué va este libro, de la sombra de la soledad, el libro trata... No se sent. A veure si tu tens un problema de oír. Hola. Dice que no se oye. Ah, tengo que hablar más fuerte. Vale. En esta investigación que he estado haciendo sobre la soledad, me ha aparecido un personaje curiosísimo. Se llama César Lambar. Es catedrático de Ciencias Sociales en la Universidad de Valencia y también en la de Madrid. Es un ególatra, es un tío antipático y se cree que es el rey de todas las mujeres que hay en el mundo. Y lo que tiene de verdad es que quiere que todas sean una Galatea. Él ha idealizado a la mujer como si fuera Madame Bovary e intenta que todas sean Galateas. Y las mujeres no quieren. Total, que al César Lambar lo primero que ha hecho es ir a buscar a Fernando Tejero, que es un gran psicólogo que se dedica a este tipo de personajes y de maldades que hay en el mundo, y ha empezado a investigar. Fernando Tejero, yo lo sigo muy de cerca. Trevijano. Es que fíjate, Trevijano casi es Tejero, ¿no? Yo lo sigo muy de cerca por el encargo ese que me ha hecho Zeus, porque ya que tengo que presentarle un buen informe a Zeus, por las razones que he dicho. Entonces, Fernando Trevijano, por favor, dinos quién es César Lambar. Bueno, en primer lugar, acabo de recibir un WhatsApp de Jesús Montesinos y Antonio Arbeloa. Venían a presentar el libro en un tren de cercanías y claro, como está la cosa, como está, pues con el Ministerio de Transportes, pues le echa la culpa al Ministerio, como siempre, es lo fácil. Discúlpenme, mi nombre es Fernando Trevijano. Soy psicólogo clínico. Ya sé que hay muchos psicólogos en España, que la titulitis abunda en España, hasta los políticos se ponen en el currículum títulos que no tienen, pero no, en mi caso yo soy un ilustre psicólogo clínico. Hay muchos psicólogos en España, pero que nos dediquemos al tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos como el que tiene mi cliente César Lambar. Jesús ya lo ha definido. ¿Es bipolar? ¿No es bipolar? ¿Es híbrido? Todo alimenta su ego. Él vive exclusivamente para su ego. 55 años, natural de Valencia, viudo tras la muerte de su esposa María, de la que después hablaremos. Bien, esto va más allá de lo que es una presentación de la novela. Hemos tenido que cobrar cuerpo dos personajes, el más etéreo que yo, de ahí que esté en las alturas, y yo pisando tierra. De todo el tratamiento que llevo con César, estoy empezando a pensar que estoy obsesionándome con este caso. Tanto es así que está afectando incluso a mi relación con mi pareja, Servilia. Servilia es una mujer que me ama, a la que amo, yo también, pero... Bueno, que yo te veo con mi capa de invisibilidad y sé por dónde rondas, ¿eh? Bueno, pero sabes que fui fuerte, en aquella habitación de hotel. Me hubieran bastado 2 rayitas de coca y
Bueno, luego hablaremos de eso. Cuéntanos, porque en tu trayectoria, como tengo acceso a tu ordenador, sé lo que escribes y lo que hablas y lo que reflexionas con tus clientes, y sé que entre César y sus mujeres han habido muchas relaciones y muchos mundos que son realmente extraños para un ajeno, y no te digo para mí. Pero al respecto, lo que busca el psicólogo es encontrar el origen, la causa. Hemos hablado de soledad no deseada, no querida, pero deseada. ¿Por qué? ¿Por qué esa soledad que lleva a tanta gente, como decía Hades, incluso al suicidio? ¿Cuántos millones de personas? 5 millones de personas afectadas. En Castellón, 1 de cada 5. Tal es la preocupación por mi cliente, que recurría a una compañera psiquiatra. Ustedes saben que las relaciones entre psicólogos y psiquiatras no son siempre fáciles. Y decidimos, por iniciativa de mi colega, someter a César a hipnosis. Hipnosis, ¿sí? Pero no esta hipnosis de la televisión que hipnotizan a uno. No, una hipnosis seria para indagar mediante ella cuál es el origen de esta ansiedad de soledad que tiene César. Una soledad que le hace incluso ver en las mujeres a las que se acerca siempre con el mismo fin. Si nos bajamos un poco, este tío es un bragueta fácil, es un picha floja, podría quedar ahí la cosa. ¿Te refieres al psicólogo que yo conozco o a César? No, a César, a César. De mí hablaremos en otro momento. Vulgarmente sería conocido así, pero sin embargo va más allá. Yo creo que esto va más allá. Busca, como dice Hades, en las mujeres la Galatea. Cree, además, seriamente que esas mujeres necesitan de la relación con él para la felicidad, que es otro de los temas que trata Jesús Montesinos en la novela. ¿Qué es la felicidad? La felicidad no es un estado, son momentos, son situaciones, son horas efímeras que después se diluyen. Pero yo le he dicho a Fernando, te he dicho varias veces, y te lo he hecho costar. No te lo puedo hacer costar por escrito, porque no puedo cosas materiales, pero te he explicado con qué facilidad se está hablando ahora de facilidad. En las Cortes de Cádiz española ya se hablaba de que el pueblo tenía que ser feliz. Pero es que hay políticos en esta década que nos prometen la felicidad si les votamos. Y ya si mandan, nos prometen la felicidad eterna, ya para todos los días. Entonces, claro, se ha convertido en una moneda de cambio muy fácil. Debería incluirse en la Constitución el derecho fundamental a la felicidad. Algunos en la Constitución americana lo llevan. Trump está hablando de la felicidad. Derecho a la felicidad. El Tribunal Constitucional no daría abasto de recursos de amparo. Bueno, pero vamos a hablar, si te parece, desde las mujeres, ¿te parece? Sí, pero mira, quería que me contaras un poco algunas escenas que sé que has vivido, que son los intentos de este personaje para llamar a la atención. Incluso aparentando que se suicida. Uno tremendo, en un tren. En un tren simuló su propio suicidio para llamar la atención. Está tan necesitado a veces de protagonismo. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Un afán de protagonismo que le lleva incluso a simular su propio suicidio. Bueno, no podemos desvelar tampoco lo que pasa con el cliente, porque eso Jesús no nos lo perdonaría. Pero sí que creo que debemos dejar claramente el perfil del personaje, que es lo que nos va a ayudar a todos, le puede ayudar. A mí me ha costado mucho entender al personaje. Y al final lo encuentro, lo he dicho antes cuando hablaba, este personaje se creyó a Madame de la Flaubert, y se creyó que podía ser feliz y podía tener todo simplemente pidiendo. Hay un maldito libro por ahí que se llama El Secreto, que habla mucho de que solo pidiéndolo ya tienes plaza de apartamento, o solo pidiéndole ya tienes esa mujer que quieres o ese hombre que quieres. Y eso es lo que le lleva en trompa a meterse con unos líos descomunales con su mujer, que murió de cáncer, según me imagino que tú ya sabrás, y luego con esas mujeres que ha ido conociendo a lo largo de su vida, que son indispensables para saber realmente cómo está él. Esto es, yo creo que ahí, bueno, a falta de hipnosis que al final no se pudo hacer, no diremos por qué, pero yo creo que radica esta situación de mi cliente precisamente en María, en el sentimiento de culpa que siente por su propia mujer.
por no estar al lado de su mujer cuando se le detecta este cáncer. Hasta entonces, bueno, había sido un matrimonio más o menos estable, no diré feliz, pero fue precisamente el diagnosticarle el cáncer de su mujer que nuestro personaje, César, se aleja de ella. Curiosamente, se aleja de ella, renuncia a cuidarla. Y yo creo que esa renuncia a cuidar a su mujer en esa situación es lo que a él realmente le deprime, le hunde, es el mal de sus causas. Tenemos un problema, Hades, que también quiero comentarlo contigo. Nuestro cliente no recuerda. Eso es un drama que viven, según observo yo, y que tú me puedes completar con el análisis de los individuos, la necesidad que tiene la gente de olvidar, para no tener culpa. Si tú olvidas el hecho lo que has hecho, olvidas que se ha muerto tu mujer y por qué se ha muerto y qué hacías tú en ese momento, no te sientes culpable. Una especie de Alzheimer selectivo. Claro. Existen muchos ahora, hay Alzheimer mediáticos, hay criminales mediáticos, ahora hay de todo. Hades, tú estabas presente, tú tenías ese velo de invisibilidad que te permite... Una capa preciosa, que no te la dejaré. No te la dejaré porque sería terrible lo que digas. Que te permitió estar en Teruel, ¿no? Sí. Delante de la estatua de los amantes de Teruel. Los datos que yo tengo, porque estaba allí, estaba recién llegado. Isabel, estamos hablando claro, de estaba recién Isabel. llegado porque Zeus me había encargado el tema de la soledad. Y acabé persiguiendo al personaje porque sabía ya que estaba en tu ficha. Y por lo tanto, aunque no tenías un gran avance del tema, lo seguí. En Teruel se celebraron unas jornadas sobre bienestar donde coinciden César Lambar y Isabel Montfort, que es una gran autora de libros de autoayuda para mujeres, con una visión bastante interesante de la vida y bastante de lo que escribe. Total, se conocen, los dos son solteros entre comillas, los dos tienen un hambre especial en esa noche de Teruel. Fue un flechazo. Pasional. Sí, claro. Y lo disfrutaron. Aunque la escena clave es cuando están delante de los amantes de Teruel, intentan ver qué es lo que hicieron aquellos amantes, no se lo creen, pero se cogen de la mano y fingen porque aún les quedan muchas horas de noche. Con el frío se van al hotel, ahí consuman todo el tema que quieren consumir, hasta que ella se siente realmente amenazada por la soberbia y el intento de él de convertir a Galatea. Pero Isabel no quiere. Isabel no quiere ser la Galatea. Isabel está dispuesta a ser Helena, la mujer de Paris. Está dispuesta a eso, pero no quiere ser Galatea, porque no quiere ser la mujer ideal de nadie. Quiere ser ella, y si me quieren, que me quieran. Es una mujer ya de éxito. Claro, una mujer de 52, 53 años que está dispuesta a disfrutar de ese rato que ha pasado, pero ya no quiere maridos, aunque realmente empieza a tener una tentación hacia él. Pero es que ve que aquel hombre la agota a base de querer que sea como él. Él tiene un complejo de Pigmalión, y entonces le intenta el personaje de Pigmalión que acaba enseñando a la mujer. Hay una película magnífica, se llama Efferley, que explica cómo quiere hacer a una mujer y acaba enamorándose de ella, ¿no? Entonces, lo que quiere es ser Pigmalión con las mujeres, o con los hombres, o con las clases, con la gente. Tiene hombres también que los que ha enseñado. Hay un joven que pasa por su vida y él le quiere enseñar, y huyen de él, porque no quieren tanta obsesión con el ser Pigmalión. Y Isabel huye de él. En la cama lo deja Isabel. ¿Y por qué crees que no aspira a ser su Galatea? Porque debe ser agobiante. Debe ser agobiante tener un tococojones en la oreja diciéndote permanentemente lo que tienes que hacer en el amor. Porque Isabel lo que se declara es una gran experta en el amor. En el amor real, porque el amor, por lo que he ido leyendo y viendo, conociendo, los humanos han sufrido una intoxicación con lo de Byron y todavía andan haciendo las poesías de Byron y Becker y todas esas cosas. Y esta mujer es una mujer que entiende el amor de otra manera. Y César entiende el amor como Lord Byron, o sea, una entrega, un empalagoso, romántico, y ella no lo quiere. Ya digo, prefiere ser Helena, incluso le escribe a él una nota diciendo que prefiere ser Helena, y no es Afrodita, tampoco es una mujer, la Venus, o sea que no, quiere una mujer más real y más sujeta a sus propias... Pero Isabel es la primera mujer que se describe en la novela, como todas las demás, quedan marcadas por la relación con... Sí, hasta el extremo que los César. sucesos posteriores que pasan en la novela, por lo que he ido yo leyendo, pueden ser marcados por Isabel. Creo que la psiquiatra, amiga tuya, lo que quiere es que quede muy claro que esa mujer
es la que va a dar resultados positivos en la hipnosis de César. Y pasa la relación, pasión, amor, a odio incluso, ¿no? En el caso de Isabel. Le encarga, Isabel, vuelvo un poco a las cosas que he ido viendo en las historias que tú todavía no has llegado a profundizar, pero te las adelanto. La pareja inicial, que tú todavía no conocías a César, es César y María, y un amigo, muy amigo de César, que se llama Damián, y su mujer, que se llama Dolsa. Dolsa es una mujer muy curiosa, porque es una mujer que es una de las niñas que en su momento en Guatemala se vendieron a diplomáticos españoles. Niñas pequeñas, y se quedaron. Se la vendieron a un diplomático español, murió el diplomático, se quedó la mujer, se quedó en ruinas, y aquella niña tuvo que buscarse la vida como pudo. Por lo tanto, la tal Dolsa es complicada de trato, es medio ninfómana, es muchas cosas, ¿no? Y entonces Damián, el día que se muere María, le jura odio eterno a César. Porque César La había dejado tirada allí, a su mujer. Entonces, como eran 4 amigos y funcionaban mucho, como amigos siempre, llega un momento en que Damián le jura odio eterno a César. Y Isabel se va a buscar a Damián como abogado para que le lleve el caso contra César. Pero Ades, estarás conmigo en que César no solo deja a María y disfruta de Dolsa, sino que lo hace muy cerca de donde está María, ¿no? No contemos más cosas. No contemos más cosas. Bueno, ahí lo dejamos, tenemos otra mujer, Julia. Italiana. Romana, fantástica. Cuando... Yo me imaginé a Marcello Mastroianni y a Sofía Loren. Tú me dices que no, pero... No, es en la Fontana de Trevi es en Italia, pero no... bueno, es igual, yo soy de la Loren. Él se enamora de todas. César se enamora. A César lo nombran director del instituto. ¿Se enamora realmente? Se enamora de todas. Es su necesidad de idealizar la vida. Y se enamora de todas. Él está medio exiliado en el Instituto Cervantes en Roma, y se asomaba a la ventana en el Trastevere, que es donde está el Instituto Cervantes, cerca de allí, se asomaba a la ventana y le veía pasar todos los días. Y ella veía que él la veía pasar, y se movía mejor como puede moverse una romana del Trastevere, etcétera, etcétera. Y la consigue, consigue Julia. Pero Isabela me ha contado algo al respecto. ¿Eso se puede contar? Sí, bueno, lo que pasa es que un buen día César, en el culmen del amor con la Julia, con la italiana, se la lleva a hacer un paseo de 2 horas, que acaban siendo 4, a las 6 de la mañana, cuando no hay nadie en las calles de Roma, y hacia la Plaza de España, la Embajada Española y todas esas zonas, donde la acaba de enamorar a la italiana. Una pregunta, Des, ¿por qué crees que todas las mujeres que están con César luego quieren hablar conmigo? Aceptan hablar contigo, pero no van a verte como psicólogos. Aceptan hablar contigo porque al final Julia está enamorada de él. Julia tiene un coeficiente más baja de nivel y entonces está muy enamorada. Entonces se siente tal. Aparte, es a la que llaman cuando él intenta suicidarse, con lo cual se siente todavía más necesaria para él. Cuando van a hacer ese paseo, César ha visto 8 horas antes a Isabel en un acto social en Roma. Y a partir de ahí... Bueno, creas un personaje, vamos a hablar de él, un personaje masculino fundamental, que es Damián. Tengo que decirte que ya nadie se llama Damián, salvo los choferes de familias adineradas. ¿Aquí alguien se llama Damián? ¿Verdad que no? ¿Alguien tiene un chofer? Él se llama que la haya Damián. Traído hasta aquí, hasta la puerta de... No. Este hombre es ultracatólico, y si hubiera tenido hijos, tienen uno, Dolsa y él, pero está fugado porque no quiere saber nada del padre. Si hubiera tenido 12 hijos, hubiera puesto 12 nombres de apóstoles. O sea, es un ultracatólico total. También. Yo te voy a poner en la encrucijada, ¿vale? Sin desvelar tampoco mucho. Tú has hablado de Damián, Dolsa y de César, María, como 2 parejas, en fin, que compartieron muchas salidas juntos, muchos momentos juntos, pero ahí hay un choque de trenes, ¿no? Sí, he podido indagar. De eso no contamos. ¿De eso no puedes contar nada, Ades? Sin embargo, es interesante que los 4, María no, pero María muere en medio de esa vorágine y no acaba de sentir. Sufren de soledad.
tanto Dolça, que sufre mucho por su situación propia, como Damián, que es un hombre que vive entre el despacho, un gimnasio al que se dedica horas, es un hombre fuerte, y el propio César, que está, como sabes, muy afectado por el tema de soledad, que es lo que le lleva al suicidio permanentemente. No son ellos la clave absoluta de su deterioro. En María, eso lo tendrás tú en tus fichas, porque te las he visto. Pero es que tampoco puedo desvelarlo. Pero María, Isabela, ¿qué dice Isabela? Tú lo sabrás. Sí, esto se lo íbamos a poner a Dolça, pero es que no sé, queda un poco raro. Bueno, pero ¿me vas a contar lo que realmente te pasó la noche el día que fuiste a ver a Dolça? A ver, las rayitas, el toqueteo. Bueno, pero me acordé de Servilia, mi pareja. ¿Pero te acordaste después o antes? Porque yo te me he visto en tu teléfono que tu secretaria, Dania, te buscaba desesperadamente y no cogías el teléfono. Pero tú lo has hablado. Dolça está con Mazón. Luego sale Mazón. No. Dolça, tú lo has dicho, es ninfómana. Con César puede que se enamorase, conmigo no. Mira, conmigo iba a ser un polvo de una noche. Yo no veo que sea ninfómana. Pero si lo has dicho, quiero refugiarme en los personajes griegos de los que aquí hay representación que saben más que yo. Que hay personajes griegos que saben más que yo. Pero le hacen muchas referencias clásicas, claro. En los nombres. Yo la consideraría más Mesalina. Es una mujer capaz de todo, dispuesta a todo por un buen trato. Yo la veo más que ninfómana. Es una mujer, le tiene falta de categoría cultural. Es una gran experta en software. Yo, Hades, solo sé que me vi delante de una mujer contándome intimidades de César en la habitación de un hotel. En un momento dado empezó a quitarse ropa, sacó dos rayitas de coca y bueno, yo creo que fui bueno. Yo tengo unas pistas tuyas que me las aclararás otro momento, porque si no, sabes que lo sé todo. O sea, tú duermes esa noche en Valencia cuando tenías previsto volverte a Madrid. También es verdad. Bien, es cierto que tienes habitación reservada por Damián en Hueste. Y eso que de las mujeres de César era la menos agraciada, todo hay que decirlo. Se había operado de todo. Eso sí. Mesalina. Era muy Mesalina. Pero bueno, esa mujer yo creo que cumple una función de almohada para César, no cumple más. Son otras más importantes. O sea, es que tú crees que yo dormí allí o no dormí allí. Yo, lo que me cuenta y escribe tu secretaria, Dania, me creo más lo que dice ella que lo que dices tú. Y ella te buscó desesperadamente esa noche. Hay otra mujer con la que contacto al final, para mí la más interesante. Fátima. Fátima es Espera. la idea de Fátima... Espera que te pregunte. Fátima es saharaui, ¿no? Sí. De padre español y madre polisaria. Efectivamente. Creo que Jesús Montesinos estuvo por allí, ¿no? Montesinos estuvo por allí y ella me habló de que su madre había conocido a Jesús Montesinos y lo conocía, y entonces ella sé que tiene cosas descritas sobre su relación de su madre con Jesús y el ingeniero de Fort Buckland. Sin embargo, pertenece a un colectivo que, pese a ser musulmán, árabe, tiene una consideración distinta hacia la mujer. Sí. Me contó Jesús le leo los pensamientos, porque ya te he contado al principio cómo estableció la relación con él, y él vino a buscarme a través de los encargos que podía contactar con Zeus, a saber hasta dónde eso era cierto. Yo no sé si conoces una obra de José Luis San Pedro, donde tiene un personaje, la novela se llama La vieja sirena, y tiene un personaje que se llama Glauca, que es una mujer árabe, y eso es lo que me dio la idea. Luego él me cuenta cómo en las etapas que estuvo allí conoció a algunas personas fundamentales. Conoció, por ejemplo, que yo recuerdo, me contó al secretario general del Polisario, al que mataron los españoles en el año 72, y conoció a una mujer que era una guerrillera saharaui.
Y esta mujer le empezó a contar ya cuál era su doctrina, su madre, que era la madre de Fátima. Esa madre después se queda en el Sáhara haciendo era militar, era capitán de los Polisarios, y el español se va. Pero el español Juan acoge a Fátima. Sí, eran parejas, se amaban locamente. Un amor imposible da más posibilidades de relación y de triunfo que un amor fácil y posible. Y ella se queda en España y estudia medicina. Cuando España se va, en aquel momento se produce un cambio brutal ahí dentro por la geopolítica, y entonces hay madres que dejan irse a sus hijos, que son producto de ese cruce. Había muchas madres también hijas de militares, no reconociendo a los niños, y esas madres dejan a la niña. Allí en el desierto no iban a hacer nada. Lo único que podían hacer es que esa niña creciera y cuando tuviera en medio de las penalidades 15 años, le pongo un fusil y a la guerra. Entonces se marchó con su padre. Estudia medicina, se va a Granada, y en Granada desarrolla un olfato hacia todo el mundo árabe mucho más intenso que el que venía de su madre. Y se va a esa población del sur de Argelia que tienen una interpretación distinta del Corán. Y por lo que he visto, Jesús Montesinos ha escrito la fidelidad con la que viven esa gente, el berebere, una rama de los tuaregs también, que creen fielmente que la mujer puede ser compañera del hombre y no súbdita del hombre, y además es la pieza clave para que el hombre sea feliz. Y aprenden todas las técnicas que no solamente sexuales para que sea feliz, ese hombre. Y esa mujer se desarrolla así. Y conoce a César en la Universidad de Valencia. Conoce a César en la Universidad de Valencia, pero ella está dando apoyo a las víctimas de la Dana. Sí. Hay un momento, que yo no sé si te lo he contado, Fátima, o la psiquiatra, que por eso creo que estuviste buscando. Me lo contó mi colega psiquiatra, y me contó los miedos de las víctimas, que es una cosa que realmente me conmovió, porque efectivamente yo no encontraba a Fátima, pero me contó mi colega psiquiatra que los temores de la gente que padeció la Dana en la zona de más cero de la catástrofe, están un poco hastiados ya de la responsabilidad de los políticos, de la lucha de un político a otro, porque eso al fin y al cabo no va a solucionarles ni la devolución de sus seres queridos, ni de sus casas, pero sobre todo me conmovió la información de los niños, de cómo los niños que sufrieron la Dana en las zonas más afectadas, hoy en día, cuando empieza a llover, algunos se meten debajo de la cama. Ese dato me pareció terrible, ¿no? Estuve ahí porque tuve que ir cuando César estaba en su peor momento y tú estabas entretenido en tus quehaceres en Valencia, me acerqué a La Dana a Servilia, que Servilia esta vez que está trabajando ahora, aunque tú no lo has tratado. Servilia, mi pareja, cuidado, pertenece al gabinete de doña Leticia, que por cierto también probó el barro el día de la visita famosa. Pero eso le da a ella una cantidad de inputs de lo que está ocurriendo y luego la convierte, pasa a estar muy protegida en lo que va ocurriendo posteriormente. Pero doña Leticia me consta de primera mano que está muy preocupada por el tema de la soledad, sí, pero muy preocupada por ese tema. De hecho hay en estos momentos, por lo que también sé, y estamos escarbando por ahí para el informe para Zeus, estaba encontrándome con que los psicólogos y psiquiatras españoles llevan una gran batalla para conseguir que en las instituciones, la universidad, los ministerios, las consejerías, la seguridad social, se plantee en serio el tema de la salud mental. Como no solo plantea, el número de suicidios y compañía sigue creciendo cada vez más, porque las variables son infinitas. Y sobre todo porque no solo afecta a los mayores, está empezando a afectar con suicidios a los más jóvenes. Ades, hay una cosa de la novela que a mí me preocupa mucho. La lejía. Yo no te lo puedo decir. Yo te recomendaría que consultes con tu amigo Brisa, que es el comisario de referencia para ti, y que te cuente... Brisa es como el inspector Montfort de Castellón, pero en Valencia.
Que por cierto ya aparece en la anterior novela de Montesinos. Por lo que él me ha ido contando es la necesidad de tener personajes distintos. O sea, las novelas policíacas y de muertes y cosas de esas en España siempre tienen un policía que investiga. Y como mucho un periodista. Yo me he buscado... Jesús ha buscado a los psicólogos. Pero tienes que reconocerme que la lejía convierte la novela en negra también. Sí, porque la lejía lava, limpia, blanquea. Con lo cual, el que usa la lejía, o la que use la lejía, no se está limpiándole la casa a César o limpiándole la casa a la Dolsa. Hace algunas otras cosas con la lejía. No podemos desvelar, pero hay gente que muere en la novela y hay gente que sobrevive, ¿no? Sí, tienes que hablar con dos has hablado, con Fátima has hablado, te queda que hables con Julia, has hablado, no puedes hablar con María, pero yo te recomendaría que ahora lo pusieras todo en blanco y negro y que empezaras a estudiar, porque tú tienes que sentarte con César a la sesión de hipnosis, y en la situación es que César puede ser más listo que tú y traducirte los callos. Y yo te recomiendo un método de hipnosis que se utiliza a base de metáforas, que si tú trabajas bien los recuerdos, él no podrá escaparse de eso. Lo tienes que llamar y que venga a sentarse. Espero que me permita, Jesús, esa sesión de hipnosis. Es difícil porque espera, te llamando al ¿Te portero. están llamando ya? Julia. Hola, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿De verdad? Vale. Doctor, ¿Ha llegado? han asesinado a César. Dios. Y la han asesinado con una jeringuilla con lejía. Quisiera pensar que eso soluciona todos mis problemas, pero no, ni mucho menos. No, porque por los datos que tú me has ido comentando, también a Julia la han matado con un índice de lejía. Y antes hemos hablado de un... Tengo que hablar con Brisa. Esto lo soluciona Brisa. Brisa y la gente que lleva la investigación, puede llevar estas cosas en Valencia. En Valencia hay un buen equipo dirigido por una mujer que lleva muy bien este tipo de cosas. Yo creo que a estas alturas ya tendrán alguna pista. Lo que no tengo datos es saber, porque aunque las he visto desde arriba, la casa ha aparecido en su casa de la Torre de Pero esto me preocupa porque Servilia también puede estar en el objetivo de Si la Julia lejía. está muerta, César está muerta, Alberto, el chico... Incluso doña Leticia, habrá que avisar. Ya se avisarán ellos. Pero yo creo que el tema empieza a complicarse mucho. Yo también te aconsejaría de buscar esa ayuda por algún lado. Pero, César, ¿se ha suicidado o lo han La asesinado? primera sospecha que me han dicho, la ha dicho un dios menor que estaba en ese momento en Valencia haciendo otras tareas cerca del Ventorro y sabía un poco más del tema. No será otra simulación de César. No, seguro que no, porque ya está ahí. La policía se han llevado el cadáver y todo. Y lo que sé es que Damián ha desaparecido. Damián Y Dolsa también. Y Isabela también. Todos han desaparecido. Damián y César fueron muy amigos en la infancia, ¿no? Sí. ¿Por qué se deteriora esa relación? ¿Por qué crees que se deteriora esa Porque la amistad deja de relacionarse cuando hay otras razones. Y además, según tú mismo has escrito en tus documentos sobre la soledad, porque la soledad provoca unos cambios mentales donde las relaciones humanas, los comportamientos, todos cambian completamente. Y en ese cambio es cuando se producen un tipo de actitudes distintas. Pero yo creo que habría que dejar ya Espera. el suspenso y no vamos... Me dicen que ha llegado. Pues que pase, ¿Qué pasa, Jesús Montesinos? Antonio Arbeloa la dejamos pasar también. También, que Por si pase. queda alguna preguntilla que hacer. Bueno, ya sabes que nos veremos algún otro día. Ades, meritorio, haz esfuerzos. Ya. Si puedo escribirte una carta de Yo sí recomendación. que puedo leértela, pero no puedo leértela. Para Zeus, Perfecto. ya sabes dónde me tienes. Gracias. A ti. Muchas gracias. No sé si habéis entendido algo. Promete. No sé, bueno, tenía un montón de notas, de cosas aquí, pero yo, os quiero contar que recibí hace unos días, tampoco me ha llamado con un mes, hace unos días, la semana pasada, la llamada de Jesús para que hiciéramos una presentación.
Yo creía que iba a ser una cosa al uso, pero dice, no, vamos a teatralizarla. Ah, como tú eres teatrero, vamos a teatralizarla. Digo, Jesús, vamos a quedar que necesito la novela, que es fundamental, ¿no? Y bueno, me ha tocado leérmela deprisa y corriendo y extraer notas. Muchas de las cosas que iba a decir las ha dicho Jesús. Espero que yo también haya dicho algo que él quería decir. Pero tenemos, claro, el problema de teatralizar una cosa que no puedes teatralizarla hasta el final, por no desvelar el argumento de la novela, porque si no, no la vais a comprar y no la vais a leer, que eso es lo más importante, pues hace que hayamos tenido que parar en este momento con la llegada de Montesinos y Arbeloa. Montesinos, yo sí que tengo, y luego que te pregunte la gente si quiere, una palabra, la mujer como, porque sí, aquí Trevijano, Lambar, no, la mujer en general no, Lambar, Trevijano, eso está muy bien, pero la mujer yo creo que es el epicentro de la novela, como lo era en Estás muerto cabrón, pero sin embargo de una forma muy diferente, ¿no? En Estás muerto cabrón eran como las justicieras, ¿no? Aquí la mujer aparece como el ideal, ¿no? En los ojos, ante los ojos de César. Yo creo que la mujer es ya desde hace tiempo y en estos momentos, por eso he recuperado la figura de Fátima, donde en una religión tan oscura como es el Islam, hay tribus, ¿no? Que pasa que aquí vivimos de tópicos permanentemente, que en ese tema también hemos caído en tópicos, y no sabemos que hay sitios donde el Islam se traduce de otra manera, y en esa traducción la mujer pasa a ser protagonista, por lo cual me viene muy bien para valorarla dentro de este juego, con el César, de que la mujer fuera protagonista y además negara la invasión de César como sujeto don Juan Conquistador, que intenta convertirla en Galatea, y defienden sus propios intereses, desde el caso de Dolsa hasta la ensayista, que puede ser una mujer mucho más formada. Los griegos y los romanos daban mucho ese tipo de mujeres, o sea, Posteguillo ha triunfado con las mujeres de César, porque eran las que de verdad mantenían la lectura de César, la vida de César y cómo interpretaba el imperio César. Pues creo que hay que valorar ese tipo de cosas, y en estos momentos mucho más. Oye, uno escribe con lo vivido, no de lo vivido, pero bueno, ahí sale el Sáhara, como hemos comentado, ahí sale, bueno, también en Centroamérica, tú has viajado mucho por tu trabajo, por tu profesión, eso, qué duda cabe que bueno, bebes, ¿no?, de esas fuentes vividas. Sí, y para mí los personajes en esta novela, los libros que he escrito anteriormente, aparte de esta etapa, en otras etapas anteriores, siempre he ido a buscarlos en perfiles. Utilizo una técnica que se llama enagrama, que te permite perfilar, ¿qué te digo? Juan Roche tiene un equipo de expertos en enagrama para estudiar permanentemente qué clientes busca, qué clientes tiene y cómo conservarlos. Lo hace todos los días. Y entonces cuando pasa un tío por la calle, sus equipos ya saben que en esa ciudad es ese equipo y en ese barrio y quieren eso y consumen esto, etcétera, etcétera. Entonces, esa técnica me ha permitido a mí trabajar en el perfil de los personajes a partir de lo que yo quería hacer. Bien, es cierto que me han faltado todavía datos, si no hubiera escrito 500 folios, pero no era el tema. Creo que incluso me parece un poco larga la novela, creo que hay que recortarlas un poquito más. Hay un fenómeno que está produciendo que es curiosísimo, que ya lo ha asumido Netflix para hacer sus series, y hay que empezar a planteárselo hacer aquí. No, un lector no está más de 10 minutos seguidos con esto, porque a los 10 minutos se pone a mirar esto. Y un tío está viendo el fútbol y a los 10 minutos o 5 minutos mira esto, deja de mirar el fútbol. Y en Netflix miran la serie y a los 5 minutos o 7 minutos se van al móvil. Y Netflix ha empezado a hacer series que a los 5, 7, 10 minutos, sin hacer un resumen, los actores vuelven a reinterpretar una escena anterior para que el espectador no pierda el hilo de la novela. Siempre está... Como los culebrones. Claro, una hora mirando. No, pero no hacen el ejercicio de ir atrás adelante. Simplemente hacen 30 segundos de reinterpretación. Es como si te metieran los goles otra vez en la televisión. Y eso está ocurriendo en la novela, está ocurriendo en la televisión y está ocurriendo en todo. O sea, es que vas al cine y nadie aguanta la hora y media sentado. A los 15 minutos se levanta por palomitas, que es una excusa para ir a mirar esto. O ya, lo que me pasó a mí con Frankenstein, que fíjate que es... Pero
2 horas de película. Eso lo estoy viendo como una serie en trozos de media hora. Y mira que es bonita y está bien hecha. Todo lo que tú quieras. Entonces, yo he diseñado los personajes en base, incluso los personajes menores también los he referido con eso. Y luego me he ido a lugares muy comunes que me permitan cuestionarme mucho. O sea, este es un país, yo hago un paréntesis puramente periodístico o político, como queráis, en estos momentos están debatiéndose la paz en Ucrania, porque sí o sí Rusia la quiere y si no te vas a pasar. Alemania están con la mil voluntaria. Están hablando de las tiras raras, no sé qué, y aquí seguimos discutiendo de la begoña y el ventorro. Todo el puto día con el ventorro y la begoña. Claro, no es imposible poner encima de la mesa las cosas importantes y serias. O sea, en el Reino Unido están discutiendo más impuestos para mantener el estado de bienestar. Aquí no lo plantean, ¿no? Bueno, una última pregunta por mi parte y luego que te pregunte la gente si quiere, pero antes de convertirse en novela negra, hacia la mitad, es una obra de profundo calado psicológico y psiquiátrico, ¿no? Esa relación entre el psicólogo y la psiquiatra profesional a mí me parece lo más interesante de la novela, con todo respeto a otras opiniones, ¿no? Tú no eres psicólogo ni psiquiatra, ¿no? Pero estudié casi para acabar psicología. Ah, coño, vale, eso no lo sabía yo. Y no lo pude acabar porque me metí en otras faenas más pero eso era muchos años, ¿no? Sí, verdad. Intenté recuperar un poco ahora, pero me tendría que volver a empezar porque habían cambiado. O sea, pero bueno, en la escena, hay una escena en la novela que de Bast, Fernando, va a Valencia y se entrevista con el decano de la Facultad de Psicología de Valencia, que ya no es decano, bueno, murió hace unos años, se llama Ismael Quintanilla, ahí tiene otro nombre, es un tío celebrísimo en Valencia, uno de los mayores estudiosos del tema de la psicología. ¿Te lo conoces tú? Sí. Sí, Ismael Quintanilla. Fue profesor mío. Ismael Quintanilla es un tío genial, y entonces establece un diálogo con él donde César le dice que qué hace con toda esta historia. César se preocupó por su cliente, pero Ismael Quintanilla dice, mira, es que no tenemos armas. O sea, la universidad no se plantea ese tipo de cosas, cada cátedro está a ver cómo saca pasta, la seguridad social, mi caso, aquí hay un acuerdo entre la UGI y el ayuntamiento para el tema de la soledad en la ciudad de Castellón, que es a trancas y barrancas, va yendo, pero no acaba de encontrarse eso. 1 de cada 5 de salud mental en Castellón. Entonces, el psicólogo, este psicólogo de Quintanilla, y él hablan de los problemas reales que está teniendo, en el caso español, el tema de la salud mental. Es un tema gravísimo. Soledad querida pero no deseada. ¿Cómo? Hay de todo, ¿eh? Tú piensas que... ¿te imaginas un debate, ahora que se ha firmado el convenio del Azulejo, en la decisión del tío que está en un horno al final, y de él depende la última decisión de lo que tiene que pasar con ese horno? Pues los psicólogos están diciendo que en lugar de primar la productividad en abstracto del tío que trabaja, que primen la responsabilidad de ese tío, porque ese tío es la pieza clave, y ese tío acaba agotado en su carrera de esa responsabilidad, porque al final, si ha salido mal, si sale bien, si sale quemado, yo que sé, las cosas técnicas de eso, el piloto que va en un avión y que no hay nadie más que tome la decisión por él de si bajar, si sube, si hay tormenta. Las máquinas le dan lo que le dan, pero la decisión es suya. El médico que está operando, el director de periódico que decide al día siguiente si ese titular es contra este, contra el otro. O sea, es una soledad acompañada, decidida, participada en la parte que toca. O sea, hay muchos tipos de soledad. Y la soledad no deseada es la más grave, pero esa ocurre, ya se está ya segmentando. Aquí tenemos un problema muy fundamental con la soledad de grandes grupos de inmigrantes. Yo creo que hubiera venido por aquí Marisa Belarro, que está en Caritas, y nos hubiera contado ese problema. El caso de los inmigrantes, muchos casos parecidos. El caso de los jóvenes es terrible, porque con un estado mental de frivolidad y con la mentalidad de cristal en la que viven, de repente aparecen problemas que les afectan directamente y resulta que no es lo que les habíamos contado. Entonces gran parte de ellos se refugian en una soledad, aunque estén con amigos, se refugian en soledad. Los caminos a partir de ahí, bueno, pues el otro día leí un informe que en todo el mundo, y en Europa mucho más, los suicidios han subido un 72%, sobre todo los jóvenes. Es terrible. Y todos vienen escritos por ahí. O sea, depresión, ansiedad, pom, vienen ahí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Dígame usted. Bueno, felicitaros, yo creo que ha estado espléndida la representación.
Me ha sorprendido que hay pocas páginas para tanto argumento. No, pero es densa. Es densa, es densa. Es densa, no. Es muy Yo densa. también dije, cuando me la di, dije, uy, qué bien. Y cuando empiezas a leerlo, cuidado. Es muy densa. Cuidado. Pero así a bote pronto, ¿no? Creo que habéis hablado hasta de 11 personajes. Sí, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Hay personajes secundarios. No, yo digo, y sin embargo me ha sorprendido al ojearlo, porque lo he cogido, que todo capítulo empieza por un epistolario, donde uno de los personajes es Pablo, del que no habréis hablado nada. No, claro, sí. Pablo, Sí. Sí, Pablo es el que se ha suicidado su abuela y su abuelo. Su abuelo. el niño, el chico. Y la abuela no. No sé, yo simplemente he leído que todos los capítulos empiezan por una, A modo de cita, carta. a modo de cita. A ver, yo creo Y que, uno de los al lector hay que darle más vida que la pura trama o argumento central de la novela. Hay que darle más riqueza. En la novela anterior, bueno, ahí miramos las anteriores, en la novela anterior eran noticias relacionadas con el mal o cosas de ese tipo, y sucesos que iban ocurriendo que las contaba El País, la Onda Cero, Radio Nacional, todas estas cosas. Aquí lo que he ido es hacer otra novela paralela. Son 5 líneas en cada principio de capítulo, donde se establece una relación entre Pablo, un chaval de 15, 18 años, que vive solo estudiando y cada vez está más atacado de esto que estábamos hablando antes, y su abuela, que tiene un marido que se suicidó, por esa decantación de todo el proceso. Y entonces vive ahí, para que ahí sí que hay un final feliz. Que no ha lugar, es una especie de historia paralela para que el lector vea que todo lo que está pasando en la sociedad, que está pasando, también está pasando en segmentos de la sociedad. Podría haber hecho una cosa de una niña, un grupo de chicas. Hay un caso curioso que el tema de la soledad está afectando más a la mujer que al hombre, y sin embargo la mujer acude más al médico, pero claro, es que se están dando 6 meses vas a la seguridad social, pides consulta para el psicólogo, te ve a lo mejor o no te ve, y tardas 6 meses en verte otra vez, pero en 6 meses un proceso de esos se deteriora y muere, y estalla. De hecho, Fernando llama por videollamada todos los días a César para ver cómo está, y quiere videollamada para verle la cara, para ver realmente si no le está engañando respecto a su estado de salud. Ahí intervienen muchas cosas. Yo, por ejemplo, no me creo. Algunos psicólogos sí que intervienen. Hay un escritor que se llama José Luis Marín, no sé si lo conocerás. ¿Cómo se José llama? Luis Marín. José Luis Marín diagnostica este tema de la soledad a partir de no considerar que la soledad sea una enfermedad, sino considerar que es el cuerpo el que sufre todas esas consecuencias. No solamente es el comportamiento humano, sino es el cuerpo. O sea, un tío diabético ya está más propenso a una cosa que a la otra. Un tío que tenga, una mujer que tenga no sé qué, también está más propensa. Entonces habla de tratamientos globales, no tratamientos específicos. Y eso sí que se tiene algún debate en la Facultad de Psicología o en alguna universidad más. Y por ejemplo, aquí el Colegio de Psicólogos de aquí algo ha tratado del tema, pero es que no pueden avanzar, que no hay más. O sea, lo único que acaba es que te receten de pastillas, no hay más. Porque posiblemente en Castellón puede haber un médico cada 100.000 personas, yo que sé, un psicólogo, y psiquiatra ya que no encuentras a nadie, pero ya no es posible. El José Luis Marín es interesante, está solamente en los enunciados del principio, no hay más. Curiosamente está tallando el tema de la sociedad, o sea, Murakami ha escrito de la soledad, hay reinterpretaciones de Bovary hablando de la soledad, que esa mujer lo que tiene es una infección de soledad y por eso intenta ser feliz con cualquier amante que se encuentra. No sé, recordáis Madame Bovary, donde ella se busca un novio fuera, que le apoya, y es la soledad que vive esa mujer. Es desesperante la soledad que vive. Bueno, más cosas, si hay más. Un pequeño aporte y una pregunta. Esta es la aportación argentina de psicólogo. No, la soledad en sí no tiene por qué ser una enfermedad, ¿no? A menos que la vivas como enfermedad. Por ahí la enfermedad sería la falta de proyectos, ¿no? O sea, ¿qué hacer con la soledad? ¿No? Porque estar solo no es tener cáncer, sino qué haces tú con tu soledad. Ahora, la pregunta sería, ¿qué te llevó a escribir el tema de la soledad, ¿no? Es decir,
lo propones con la metáfora del dios Hades, ve como al mundo enfermo y enfermo de soledad, hay suicidios, depresiones, etcétera, etcétera, entonces decide intervenir. ¿Qué te lleva a ti como escritor, verdad, a digamos, escribir sobre ese tema? Sí, lo quieres contar, ¿no? Claro, sí. Me parece... Porque amigo argentino, lo conocí hace 15 días en una magnífica tertulia online, porque es un experto en Borges y es un experto en aquellos de los Andes. ¿Os acordáis de aquellos? Entonces, me dio una conferencia magnífica estableciendo la relación de Borges como ejemplo de literatura de ficción y literatura de no ficción unida. Entonces, aquello me maravilló, con lo cual nos hemos hecho amigos y ya hablamos. Verás, yo he sido periodista todo el tiempo, toda mi vida, 50 años, 55 años de periodista. Y cuando me jubilé me puse a escribir cosas. Hice un informe para el puerto de Castellón, también le hice un libro a Carlos Fabra, una biografía de Carlos Fabra, y quería escribir novela, quería escribir ficción. Pero me encontré que si escribía ficción al uso, pues acababa como la Magda Maswell o la Elizabeth Benavent, escribiendo magníficas novelas románticas donde todos se besaban, se amaban, se ponían los cuernos y ya está, ahí acababa esto. Entonces encontré 3 o 4 temas muy interesantes que la sociedad los sufre, pero no acaba de plantearlos. La primera novela que escribiese era El mal, sobre el mal. El concepto era el mal, era más densa que esta, mucho más, aunque mi mujer me castigaba mucho porque era muy densa. Los griegos actuaban más y todas esas cosas. Entonces, en la batalla, la primera fue el mal, y era un grupo de mujeres que maltrataban, que mataban, envenenaban a los hombres, que maltrataban a las mujeres. Eso era en esencia. El mal estaba permanentemente. La idea me salió de unas conferencias que estuve en Madrid, donde se discutía la capacidad del mal de Baudelaire, era el pintor que era... Las flores del mal. No, el otro era, ¿cómo se llama? El pintor italiano. Es el malo. Alguien se acordará de eso después. Habían 3 personajes que era el ejemplo del mal. Hacían piezas de arte magníficas, este pintor, Baudelaire y un músico, no recuerdo, y por la tarde mataban. Por la mañana creaban belleza y por la tarde mataban. Ese era el ejemplo del mal, y eso me sirvió para ir documentando todo el libro del mal, y ahí acabó el tema del mal. El segundo tema es la soledad, otro gran drama social que la sociedad no la comenta, no se habla de ello, pero sin embargo está ahí. Y el tercer libro que estoy escribiendo ya es de la ética, sobre la ética. De la ira. La ética. Pero la ética, claro, hablas de la ética y dicen Ábalos, los políticos, la otra, el PSOE, el PP, no. Eso es simplemente una puntita del iceberg. El problema de la ética, para mí, estoy trabajando con todo eso, es un problema social, está en la calle. El Lazarillo de Tormes no era ningún ministro ni era nada, y se robaban las uvas uno a otro en el carro. O sea, es que ese es el gran problema. Y de ahí se deriva un político, se deriva un empresario que engaña, o se deriva otro que asesina, lo que tú quieras, uno que vende droga. Pero la ética, el problema está en nuestra conciencia, en nuestra vida. Esos son los 3 temas que los he desarrollado porque veo que no se plantean en la sociedad. Y como eso forma parte un poco de mi trabajo durante años, pues lo he contado, con mejor o peor fortuna. Pero ahí está. El escribir surge espontáneamente, está bien, ahora tienes temas, ¿no? Distintos temas, pero los personajes y la historia te lo vas creando momento a momento cuando estás escribiendo, hay horarios, hay, no sé, mira, ¿cómo es tu día a día como escritor? Yo en los últimos 15 años que era director del diario Mediterráneo, escribí alrededor de 6.000 artículos, 6.000 artículos. Imagínate con qué facilidad yo me pongo una máquina a escribir, hago así y me sale un... O sea, pero porque tienes oficio, no porque seas magnífico, claro, que seas un genio, tienes oficio. Luego, si vives pendiente de la música, de la sociedad, de lo que pasa en la vida por ahí, por las calles, y contactas con mucha gente y hablas con muchos, también te vienen los temas. Y luego hay que tener mucha disciplina. Claro. Yo he dado algunas charlas por internet de cómo escribir. Yo soy muy metódico para eso. O sea, tienes que tener el tema, pensarlo, hacer un guión, una sinopsis,
la guardas, la leas. Cuando ya tienes eso, tienes que hacerte los 10, 15, 20 personajes, los subpersonajes, lo vas trazando. Empiezas a trazar los capítulos, empiezas a trazar eso. El Excel es magnífico para esas cosas. La inteligencia artificial es magnífica. Yo trabajo con 3 pantallas, lo he dicho hoy en el mundo, y alguno se ha dicho, ¡qué barbaridad! Bueno, pues yo trabajo con una pantalla que tengo un Excel, la pantalla donde escribo y otra pantalla donde veo Google y cosas de estas, o el móvil o un iPad, pero acabas buscando ahí. Porque hay que trabajar en estos momentos. Tú no puedes estar moviendo a un personaje como pueda ser Hades o pueda ser una de las mujeres arriba y abajo si no sabes el minuto anterior que estaba pasando. Tienes que tener un hilo, porque una cosa pasa por la mañana, en otro sitio para la semana siguiente, y cuando dices ayer, hoy me dijiste o no sé qué, todo eso tiene que estar muy bien establecido. Cuando tienes todo eso, yo recomiendo cogerlo todo y ponerlo en una esquina. Y te pones a escribir, como un loco. Escribe, con lo que tienes en la cabeza. Cuando has escrito 300 folios, 400 folios, entonces te vuelves a sentar a coger todo el material. Porque al escribirlo tú ya has expuesto cosas, ya has dicho cosas, ya has hablado del tema. Entonces recurres a toda la documentación que tienes tu pantalla con la documentación, tu Excel, la nutres, la cambias, la mejoras, buscas amigos por todos lados para que te mejoren la información que dispones y te documenten. Busca la ayuda de la inteligencia artificial en las cosas. Yo aquí y en la otra novela y en la tercera también he recurrido menús en un restaurante al que no puedo ir. Le pregunto qué menú se da ahí por la mañana, cómo se llama el jefe de cocina y cómo se llama el jefe de sala. Y al 30 segundos, 5 segundos lo tienes ahí. Pues ya está, me ha solucionado el problema. ¿Cómo es la habitación del hotel aquel? ¿Qué cortinas tiene y qué vajilla llevan? Lo tienes enseguida, no tienes que irte al hotel. Y además es un documento real, y lo están haciendo todos los que trabajan con eso. Entonces, es el momento de integrarlo ahí dentro. Entonces empiezas a trabajar ya con los dos. El texto que tú has escrito, del que te puede desaparecer el 70%, porque has aportado la base documental que ya te provoca la narración. El personaje tiene ya su idea, vas trabajándolo. La idea que tú quieres que diga el narrador, se la estás poniendo. El personaje se te revela. Que muchas veces el personaje se te revela en la novela y el personaje no cuadra con lo que tú quieres que diga y no cuadra. Y tienes que o cambiar tu idea o buscarte otro personaje que diga lo que tú quieres que diga. Y eso va trabajando, es inevitable. Y al final, cuando lo has leído, lo repasas 50 veces. Y cuando ya lo repasas 50 veces, te buscas 10 propios y les dices, toma, dime lo que está mal. Y el propio encuentras los amigos que te ponen a parir, los enemigos que por aquello de enemigos no te dicen nada, y entonces, pero al final ahí construyes otro relato, cambias muchas cosas y mejoras errores. Yo en novelas que he editado, porque también he sido editor, he cometido muchos errores. Yo no sé si alguno de vosotros, yo lo he contado alguna vez. Publiqué una novela de un periodista de Castellón, una novela policíaca. Y entonces la novela era muy bien, estaba bien, un poco lo que era Montfort, pues otro Montfort que había antes, otra cosa parecida. Y en un momento determinado matan a alguien y la pista del tema lo encuentran en las balas que saca el revólver cuando dispara. Le digo, el revólver no, el revólver se las queda, la pistola se las expulsa. Con las balas que expulsan, de ahí cogen la pista para encontrar esto. Me fui a un policía que estaba aquí de jefe de policías, que luego acabó en Valencia de jefe de policía, y nombró a esta chica que cito ahí. Y se le dije, me presento, yo me sigo, te presento la novela. Y el día mismo dijo, ya acabó, yo no lo voy a presentar. ¿Por qué? Porque esa novela tiene un error de bulto que cualquier policía que lo presente, o lo decimos y digo en la novela, a ver qué decimos. ¿Qué ha pasado? Pues que tú has matado con un revólver. En la novela matas con un revólver, no matas con una pistola. Con lo cual es imposible que sigan los casquillos porque no hay casquillo. Pues eso es error. Es muchísimo, te hacen falta los beta, y además beta especializados si es posible, para que te lo lean. Claro. Cuando ya está, pues tú acabas el último final y se acabó el tema. Pero eso te dura 1 año o año y medio. A mí los que hacen novelas con 3 meses me deja alucinado. O sea, yo que llevo miles de artículos publicados en la vida con el folio en blanco y me siento y hago, ¿me cuesta 1 año? ¿Cómo hay gente que le cuesta 3 meses? Vargas Llosa tarda 7 años y García Márquez tardaba 14 años para hacer el magnífico 100 años de soledad. 14 años para hacer el que me escribía media cuartilla al día y al día siguiente la rompía y la voy a escribir. Ahora escribieron nosotros folios y folios, es increíble. Y además sin base documental, que es el tema fundamental. Ahora
los americanos han influido mucho en la generación de una literatura muy documentada. Cuando dices... lo que pasa es que entonces desde Europa viene la contraprestación, que es una literatura muy emocional, donde esas que os decía, Magda Maswell y la Benavent, es que todo es emoción, que hay que ponerlo, pero todo es una emoción. Entonces, claro, al final, pues la novela no tiene mayor sentido que leértelas así, como hacen los niños, que se pasan el iPad así, pues no tiene mayor sentido, porque hay que documentar eso. Pero en Europa seguimos con la base de novelas de emociones, un poco lo del Byron, que decía antes, mientras los americanos están haciendo una novela muy nueva, que es todo lo que están haciendo. Hay mejores y peores, o sea, a la gente no le gusta Down Wrong, pero es un buen novelista y hace unas novelas magníficas. Luego no te gustará el tema de infierno y todas esas cosas, pero están hechas a la perfección. Estoy leyendo ahora la última de Ken Follett, que pasa en hace 4.000 años, y ese tío, la investigación que habrá hecho para situarse en hace 4.000 años en las pieles, las piedras de sílex, de no sé qué, habrá tenido un equipo. Bueno, estos trabajan de otra manera, todos esos tienen equipos magníficos para trabajar, claro. Vale. ¿En más? Vale, pues espera que firme. ¿Más cosas? Venga, pues nada. Muchas gracias a todos por haber venido. ¿Firma un libro o lo que sea? La bonito Ernest. Jesús, ¿los libros? Están arriba. Sí, no sé por qué los han puesto arriba y hay que bajar y subir. Al restaurante de la Carrasca de